Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, al país celeste de mi Dios, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá. Unas pruebas más y volaré, sí, más allá. Cual un ave libre volaré, sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, yo volaré al lugar donde el gozo seguirá, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, volaré, más allá. Al cesar mi vida volaré, o cuando suene esa trompeta, yo me voy a ir con él. Estamos viendo, ahora antes de que se me olvide, me gusta abrir este programa Fe Victoriosa con nuestra escritura fundamental, nuestra escritura lema, primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente, tú tienes una fe victoriosa, una fe que ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo venció por ti, y ahora tú, con la fe que tú tienes en la palabra, esa fe crece a través de oír la palabra de Dios. Oh, estamos contentos de que tú estés sintonizado a este programa, y como siempre se me ha estado pasando en sus últimos programas, pero no quiero que se pase sin agradecer a todos los hermanos, hermanas, colaboradores, los que llamamos a los filipenses también, hermanos que están enviando sus ofrendas. Gracias por sus oraciones, gracias por su ayuda financiera también, porque podemos lograr mucho más. Gracias a Dios, gracias por esas cartas que nos dan su testimonio, esas llamadas por teléfono también, dándonos sus testimonios. Tenemos personas también que contestan los teléfonos. Si no hay alguien que contesta el teléfono por razón del tiempo que sale este programa, y quizás ahí tenemos, tú deja tu mensaje, deja tu número de teléfono, vamos a llamarte. La gente está preparada y quiere hablar, quiere orar contigo. Llama y deja tu mensaje, o tenemos personas también que contestan, a veces están aquí. Bueno, la cosa es que estamos en este tema tan importante, viviendo en el tiempo del fin, viviendo en el tiempo del fin. Es obvio, es bien claro, que estamos viviendo en lo que la Biblia dice que estamos viviendo, los días del fin. La Biblia nos dice y nos enseña cuáles son esos días. Y estamos en esos días, pero no es tiempo hay personas que tristemente se están enfocando tanto en lo materialismo, tienen su enfoque en las cosas materiales. No es tiempo de que tú te estés enfocando en el materialismo, en las cosas materiales. Tampoco muchas personas también se enfocan, algunos se enfocan en los tiempos del fin, se enfocan en los desastres por la naturaleza, por las señales que dice la Biblia que iba a ocurrir. Se están enfocando en esas cosas, en las filosofías o las doctrinas erróneas, en todo eso que está ocurriendo. Pero tú debes enfocarte en la palabra. Tú debes enfocarte en las señales que dice que van a ocurrir en estos tiempos. El poder del Espíritu Santo se está manifestando más que nunca.
La iglesia está viviendo en un tiempo muy crucial, muy importante. Y tú como creyente, Dios quiere, estamos viviendo en el tiempo que Dios quiere que todo creyente participe en estos tiempos. Todo creyente debe de estar participando en estos tiempos en que estamos viviendo. ¿Por qué digo eso? Porque es el tiempo de la gran cosecha. Es tiempo que Cristo Jesús va a ser manifestado a todas las naciones a través de la iglesia, a través del creyente. Y no va a ser solamente de algunos pocos hombres y mujeres, ¿verdad? Como Benny Hinn, Oral Roberts, Kenneth Copeland, Reinhard Bonnke y otros grandes siervos de Dios, ¿verdad? Que han sido usados por Dios para ministrarle a las masas, a millones de personas. Gloria a Dios por ello. Vamos a ver mucho más de eso. Pero la iglesia, todo creyente, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, la Biblia dice que en los últimos días Dios iba a derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Ahora Cristo Jesús habló de ese tiempo. Habló del poder del Espíritu Santo en Lucas el capítulo 24, el versículo 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa de su Padre era el Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Escucha bien, hijo de Dios, hija de Dios. Escucha bien lo que está diciendo Jesucristo. Esta es la cabeza de la iglesia. Antes de que Él fuese recibido, antes de que Cristo Jesús ascendiese a lo alto, ¿verdad? Él les estaba diciendo estas palabras: recibiréis poder cuando haya venido. Ahora escucha bien. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Él estaba hablando del Espíritu Santo y él estaba diciendo que cuando íbamos a ser investidos, iba a ser investidos del poder de lo alto. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el músculo de Dios. El Espíritu Santo es el que hace todos los milagros, las sanidades. El poder del Espíritu Santo es el que resucita a los muertos. El poder del Espíritu Santo es el que te da vida eterna, el que te da el nacimiento nuevo. El mismo Espíritu que vino sobre María, la Virgen María, y María concibió en su vientre el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que viene sobre el creyente cuando nace de nuevo, y por el poder del Espíritu Santo nace de nuevo. Cristo Jesús mismo dijo que Él hacía los milagros con el poder del Espíritu Santo. El dedo de Dios con el poder del Espíritu Santo. Él dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén. Ahora, ¿cuántos días esperaron? Solamente 10. 10 días. No esperaron mucho tiempo. Solamente 10 días. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo aquí después de su resurrección. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Hechos, ¿verdad? Perdón, los Evangelios también, el libro de los Hechos lo muestra, de que Jesús estuvo aquí por 40 días después de su resurrección. Y se declaran y se registran 11 veces que Cristo Jesús se manifestó a sus discípulos durante esos 40 días. Ahora, en el 40 día, en el último día que estuvo aquí en la tierra con sus discípulos, 500 personas fueron testigos cuando Él fue recibido en el monte de la ascensión, cuando Él fue recibido al trono de Dios y fue sentado a la diestra del Padre Celestial. Habían cumplido 40 días después de su resurrección. Ahora nomás faltaban 10 días. Si vamos a Hechos 10, a Hechos 2, libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 1 dice que cumplidos cuando se cumplió el día de Pentecostés, dice, cuando llegó capítulo 2, versículo 1, Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El día de Pentecostés, Pente es 50,
Pente es 50. La fiesta del Pentecostés era una fiesta establecida por Dios en el Antiguo Testamento que tenían que celebrar 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua era el día de Pentecostés. Después de que se cumplió, ahí estaban los 120. ¿Qué pasó con nosotros? Pues se deben de haber desanimado, quizás, pero 10 días después, ahí fue el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Ahora, en el capítulo 1 de Hechos, vemos ahí en el versículo 5 que nuestro Señor Jesucristo, Cristo Jesús. Ahora, Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en agua, ¿verdad? Y le preguntaban, ¿eres tú el profeta que ha de venir? Y él les decía, no. Pues entonces, ¿quién eres? Y luego Juan el Bautista les dijo estas palabras, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero he aquí el que viene detrás de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Los bautizará con el Espíritu Santo. Estas fueron las palabras de Juan el Bautista. Cristo Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, tu Señor, si eres salvo. Si no, tú lo puedes hacer tu Señor. Antes de que termine este programa, tú vas a abrir tu corazón a Jesucristo, porque tú estás viviendo en estos tiempos y Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tú sigas esa vida de vicios, esa vida de tinieblas, de oscuridad. Dios quiere que tú vengas a los pies de Jesucristo y tú nazcas de nuevo. Dios quiere que tú seas un participante de su gloria, uno que va a participar en el poder que Dios está derramando sobre la iglesia en estos tiempos del fin, si estamos viviendo en los tiempos gloriosos, en el tiempo de la gran cosecha. Estas son las palabras de Cristo en Hechos el capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente, ahora estas son las palabras de Cristo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, Jesús dice, mas vosotros seréis bautizados, inundados, sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esos serán 10 días. Pero fíjate lo que dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora en el versículo 8, él dice estas palabras, pero recibiréis poder, dunamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esta palabra, este versículo es para hoy también. Hoy, para este tiempo, viviendo en el tiempo del fin, viviendo en el tiempo cuando estamos viendo las profecías cumplirse al pie de la letra. Todo se está cumpliendo. No tenemos mucho tiempo más. La trompeta va a sonar. Pero antes de que suene esa trompeta, Cristo Jesús se va a manifestar al mundo entero, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Juan, por el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis, él fue trasladado, él fue transportado por el Espíritu Santo al futuro. Literalmente Dios lo llevó al futuro, en el trono de Dios, ahí donde vio un mar grande, un mar, ese gentío, tanta gente. Dice la palabra de Dios que ahí estaban presentes, vestidos en ropas blancas, los que fueron redimidos, aquellos que fueron salvos, los que creyeron en Jesucristo. El apóstol Juan por el Espíritu Santo dice que ahí, en ese lugar, en ese mar de gentío innumerable, no se podía contar de tanta gente que había. Dice la palabra de Dios que ahí en ese gentío, ahora Juan fue transportado al futuro, en el tiempo cuando ya estamos todos en la presencia de Dios, ahí cantando un cántico nuevo, dando honra y gloria al Cordero que fue inmolado. Y dice el apóstol Juan que ahí en esa gentío había de todo tribu, de todo lenguaje, de toda gente que existe en la faz de la tierra. Ahora, eso nos está diciendo. Cristo Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que cuando le preguntaron sus apóstoles, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a hacer estas cosas? Cristo Jesús dijo que una señal muy grande iba a ser que todo el mundo entero, todas las naciones, todo lenguaje, todo el mundo entero iba a oír el Evangelio
Y eso iba a ser una señal. Cuando todo el mundo escuche, cuando todo el mundo oiga el Evangelio, entonces ese será el tiempo. El tiempo cuando la iglesia va a ser arrebatada, cuando van a principiar también los 7 años de la tribulación y luego el día manifiesto del Señor. Grande día cuando Cristo Jesús vuelva con la iglesia, vuelva con aquellos que han estado, que han sido redimidos, aquellos siervos de Dios que están sirviéndole a Él con todo su corazón. Como ahora, si tú no lo estás sirviendo, es tiempo que tú entres. Dios quiere que cada creyente participe en este tiempo. ¿Por qué digo yo eso? Porque Joel dijo por el Espíritu Santo, y Pedro también lo citó en Hechos el capítulo 2, principiando el versículo 17 en adelante, 16 en adelante, hablando de que el profeta dijo, ¿verdad? Que yo en aquellos días, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Ahora, y luego dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Todo eso es parte de estos días en que estamos viviendo. Dios quiere que todos participemos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo en este tiempo de los últimos tiempos antes de que entremos o en este mundo entre, porque el cuerpo de Cristo Jesús no va a estar aquí durante los 7 años de la tribulación. La Biblia habla bien claro en el libro de Apocalipsis que va a haber una boda, la boda del Cordero. Dice que va a durar 7 años. Después de la boda del Cordero, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús va a regresar a esta tierra. Primero viene y arrebata a los que están listos, a los que están preparados ya, aquellos que le están esperando, aquellos que están preparados, no aquellos que están en pecado, aquellos que están poniendo más tiempo en las cosas materiales, ni se van a dar cuenta cuando suene la trompeta, y aquellos que están listos esperándolo van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Cristo Jesús viene por una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga, y quiero que sepa que este tiempo, esta es la generación. Tú y yo estamos viviendo en este tiempo, la generación que va a experimentar lo que la Biblia dice, el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados de aquí y estaremos con Él en las nubes, estaremos con Él por 7 años y luego vamos a volver porque Cristo Jesús va a establecer su reinado por 1000 años y reinaremos con Él por 1000 años. Pero tú puedes reinar ya. Aquí en este mundo, en esta vida, tú puedes reinar en Cristo, tú puedes reinar sobre Satanás, sobre el pecado, tú puedes reinar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús te da el poder del Espíritu Santo. Cristo Jesús mismo dijo, yo les enviaré la promesa de mi Padre. Esperaos en Jerusalén y seráis investidos del poder de lo alto. El poder de lo alto es el poder del Espíritu Santo. Oh, no es tiempo de enfocarte tú en las cosas negativas de la profecía. No es tiempo que tú te enfoques, la Biblia lo dice, pero el creyente no debe de enfocarse en los desastres de la naturaleza. No debe de enfocarse en el anticristo y la señal del anticristo cuando el crítico se manifieste. No, es tiempo de que tú te enfoques en lo que la Biblia dice de los últimos días. Que la iglesia va a estar investida con gran poder y gran autoridad. Prepárate, porque Dios quiere que tú participes también. Toda carne, dice vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Toda carne, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí está el poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo va a aplastar el poder del diablo. Verdaderamente el diablo no tiene poder porque Cristo Jesús se lo quitó, pero muchos no han entendido eso, muchos no han llegado a ese conocimiento. Todo creyente tiene poder sobre el enemigo, pero no saben, y por eso esta palabra está llegando a tu hogar, esta palabra está llegando a tu corazón. Dios quiere que tú entiendas que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Si tú has sido lleno del Espíritu Santo, tú ya tienes el poder. No pidas por más poder, actúa ya, recibe más, entra en la palabra, créale a Dios y tú vas a empezar a ver señales y milagros, prodigios, porque lo que dice del poder del Espíritu, derramaré señales de mi espíritu derramaré todo esto. Entonces, la palabra de Dios nos dice bien claro que estamos viendo y viviendo en esos tiempos. Yo creo con todo mi corazón. Ahora, por 2000 años,
el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado por hombres y mujeres que han derramado su sangre. La semilla del Evangelio ha sido sembrada por estos 2000 años. Toda esa semilla. Y quiero que sepas que estamos tú y yo. Somos la generación que vamos a cosechar ese fruto de almas. Ese fruto de almas lo vamos a cosechar. Y lo estamos cosechando ya. Millones y millones de almas están viniendo a los pies de Jesucristo. Pero Dios quiere que tú también recibas y actúes en ese poder del Espíritu Santo, en tu trabajo, en tu casa, en el mercado, donde quiera que tú andes, donde quiera que tú estés. Dios quiere que tú actúes en el poder, que tú te muevas en el poder del Espíritu Santo. Es tiempo que hagas un lado el temor. Es tiempo que hagas un lado la timidez y empiece a actuar como un hijo del Rey. Empiece a actuar como un hijo del Dios Todopoderoso. Cristo Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo que todo aquel que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué iba a hacer con el Padre? Él mismo dijo, es menester que yo me vaya. En Juan el capítulo 16 les dijo, es menester que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero Él dijo que Él iba a enviarnos el Espíritu Santo, el poder de lo alto. El poder del Espíritu Santo es para todo creyente. Es importante que nosotros entendamos que cuando nos movemos en el poder del Espíritu de Dios, no es con nuestro poder humano, no es con nuestra habilidad humana. Tú no tienes que preocuparte si los demonios van a salir o no van a salir, o los enfermos van a sanar o no van a sanar. Tú lo único que tienes que hacer es creer con todo tu corazón que es el poder del Espíritu Santo. Zacarías 4, versículo 16 dice, no es con espada ni con ejército, no es sino con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Es el Espíritu de Dios el que ha sido derramado cuando Cristo Jesús nos dio esa palabra. Ahora, estos dones del Espíritu Santo que nos dijo Pablo por el Espíritu de Dios en 1 Corintios, el capítulo 12, del versículo 11, versículo 7, perdón. 1 Corintios, anótelo, 1 Corintios 12, versículo 7 al versículo 11. Ahí el apóstol Pablo empieza a mencionar de los dones del Espíritu Santo, que verdad, esos dones que por el mismo Espíritu, el don de profecía, el don de ciencia, el don de conocimiento, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas. Esos dones vienen por el Espíritu Santo, y más que nunca esos dones van a empezar y ya se están manifestando ya en el creyente, porque todo creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Y acuérdate que esos dones son para todos, no son para algunos escogidos solamente, es para toda carne, todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Empieza tú a creer, empieza a esperarlo, empieza a creerlo, que tú vas a poder profetizar también por el poder del Espíritu Santo, y vas a poder orar por los enfermos y van a sanar, así como Cristo Jesús dijo. Vas a poder moverte en los dones de ciencia, en los dones de conocimiento. Tú vas a poder moverte en eso. Eso es para hoy. Eso es para hoy. Estamos viviendo en ese tiempo. Ahora, siendo de que estamos viviendo en este tiempo de la gran cosecha, la responsabilidad de la iglesia es grande. Es grande la responsabilidad de la iglesia. Es grande nuestra responsabilidad, pero con esa responsabilidad Dios nos da la capacidad, Dios nos da el poder, Dios nos da la habilidad para cumplir lo que Dios nos ha dado para cumplir. Dios nos dijo, ¿verdad? Ahora tú y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Sabes? Por el tiempo vamos a tener que continuar en el próximo programa este mensaje, viviendo en el tiempo del fin, y vamos a estar viendo y hablando de la gran responsabilidad que tú como creyente, como la iglesia, tenemos en este tiempo del fin. Quiero hacer esta oración
Por eso quiero tomar tiempo ahora mismo. Quiero que todas las personas que han oído y han estado escuchando, el Espíritu Santo te ha estado hablando. Tú que estás en el carro, manejando en el carro, tú que estás, el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón ahí en el hospital o donde quiera que tú estás escuchando este programa, viéndolo por televisión o oyéndolo por radio. Haz esta oración ahí conmigo. Entrega tu corazón a Cristo. Es tiempo que tú vengas a la luz. Ora conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y hoy, públicamente, lo confieso. Dilo conmigo. Lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Mira, te felicito por haber hecho esa decisión y te doy la bienvenida a la familia de Dios, porque hoy, si tú hiciste esa oración con todo tu corazón, el poder del Espíritu Santo te ha llenado. El poder del Espíritu Santo te ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Te felicito y te invito a que tú asistas a una iglesia cerca o a esta iglesia. La dirección está en la pantalla. Llama ese número que aparece en tu pantalla. Y hasta la próxima vez. Me despido de ustedes, Ricardo Escobedo, con Fe Victoriosa. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz. De la creación, Él es Jehová Dios Todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy, el Dios